Pues muy bien, amados hermanos, el tema de hoy es un tema que nos va a invitar a reflexionar acerca de la práctica que tenemos, aún como cristianos, eh, de el árbol de Navidad, ¿verdad? Es una práctica que en los hogares se coloque en estas fechas navideñas, así se les llama, el árbol de Navidad. Ya se empieza a poner desde estas fechas y desde principios de diciembre en general, en esta época de invierno. Y pues vamos a ver el día de hoy qué tan bíblico, qué tan conforme a las escrituras, qué tan compatible eso es con la voluntad de Dios. Y pues bueno, les invito a que juntos me acompañen a estudiar este tema. Y bueno, antes de iniciar, quisiera hablarles acerca del texto base del día de hoy, que está en Jeremías 17:8. Jeremías 17:8 dice, más bendito el hombre que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Aquí podemos ver, hermanos, un símil, una comparación que pone la escritura entre el hombre y un árbol, ¿verdad? Podemos ver que nos dice que seremos como un árbol nosotros. Al parecer esto agrada, ¿verdad? Porque lo pone como ejemplo, agrada ver a sus hijos, al hombre que confía en Jehová, lo ve como un árbol, ¿verdad? Plantado junto a aguas y que no se da cuenta del calor, o sea, no se dan cuenta de cuando viene algo muy fuerte para él, siempre está verde y aun cuando haya sequía, aun cuando no haya abundancia de dones, no se da cuenta, ¿verdad? Y nunca deja de dar fruto. Entonces, a Dios le agrada vernos a nosotros como un árbol que da fruto, ¿verdad? Entonces, vale la pena pensar en nosotros como un árbol que da fruto. Sin embargo, vamos a ver si esta parte de poner un árbol de Navidad en nuestras casas es conforme a su voluntad. Quisiera recordarles más o menos una primer brújula para ir orientando esta plática en Josué 1:8. Si quieren buscar Josué 1:8, nos va a ir dando luz sobre si es su voluntad o no. La palabra de Dios nos va a dar luz sobre qué al respecto del árbol. Josué 1:8 dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito, lo que en él está escrito. Su voluntad es que hagamos lo que está escrito en el libro, ¿cierto? En el libro de la ley. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Entonces, este versículo nos invita a que hagamos lo que hagamos, sea con bases escriturales, con bases bíblicas, ¿verdad? Que hagamos conforme a lo que está escrito. No dice conforme a lo que tú creas, conforme a lo que tú sientas, conforme a lo que tú pienses, sino aclara puntualmente la escritura que hagas conforme a todo lo que en él está escrito, ¿verdad? Esto, primer punto. Si está escrito, entonces es palabra de Dios. Si está escrito, es la voluntad de Dios. Y si está escrito que nosotros como cristianos debamos o podamos tener un árbol de Navidad en nuestras casas, ¿es correcto o no es correcto? Vamos a analizarlo. Bueno, así es de que el día de hoy vamos a tratar de estudiar este tema. Me parece que la práctica del árbol de Navidad puede tener muchos orígenes. Desde 3000 años antes de Cristo, los egipcios ya hablaban
con la diosa Isis, con su esposo Osiris, hablaban acerca del árbol, ¿verdad? Con el cual Isis le da vida otra vez a Osiris. Entonces, desde hace 3000 años hay prácticas de esto. También el pueblo de Babilonia, el pueblo que de alguna forma tiene que ver con la captura, ¿verdad? Del pueblo del norte, el pueblo de Israel. Los 10 pueblos del norte son capturados por los babilonios en gran parte. Bueno, ellos también ya tenían en sus costumbres, en sus raíces, poner árboles, ¿verdad? Como una ofrenda a sus dioses. Y en fin, si vamos analizando a lo largo de la historia, en qué momentos los hombres usaron el árbol como un tributo, como una ofrenda a los dioses, podemos encontrar también que los pueblos germanos, que los pueblos nórdicos, también tenían esas prácticas, ¿verdad? De lugares altos, en donde ellos hacían ofrendas a sus dioses y también las escrituras, vamos a ver, que nos habla la misma palabra de Dios de muchos pueblos paganos que tenían como costumbre el ofrendar a Dios, hacer un altar a Dios por medio de árboles, ¿no? Entonces, hoy vamos a ver esta parte, pero no nos vamos a centrar en prácticas paganas. Como he comentado en otras ocasiones, para saber si un billete es verdadero o un billete es falso, no tenemos que ver los engaños de los billetes falsos, sino los aciertos o los puntos que debe de cumplir un billete verdadero. Entonces vamos a ver las características que de acuerdo a la palabra de Dios hace que lo que hagamos sea conforme a su voluntad. ¿Sí? No me voy a meter mucho en qué pueblos y en qué fechas y en qué personas usaban el árbol para qué, sino cuál es la voluntad de Dios, ¿no? Eso es lo que nos debe de preocupar. Ser cristocéntricos o teocéntricos es lo que nos debe de preocupar, ¿no? Que nuestras prácticas sean bíblicas. Y vamos a buscar el fundamento bíblico para analizar si esta práctica es bíblica. Más que estar estudiando a los pueblos paganos, vamos a estudiar la palabra de Dios, ¿no? Eso es lo que vamos a hacer. Y siempre teniendo convicción personal, porque aquí vemos el apóstol Pablo en Romanos capítulo 14, versículos 22 y 23, si quieren buscarlo en sus Biblias, hermanos. Romanos capítulo 14, versículos 22 y 23 dice, ¿tienes tu fe? Tenla contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Pero el que duda sobre lo que come es condenado porque no lo hace con fe. Y todo lo que no proviene de fe es pecado. Este versículo nos habla acerca de la convicción, de la conciencia personal que hemos de tener como cristianos. Saber que lo que hacemos le agrada a Dios, ¿no? Es el centro, que todo lo que hagamos sea para su honra, para su gloria, que le demos en lo que hagamos honra y gloria a nuestro Señor. Entonces, si esto que hacemos honra al Padre, honra a nuestro Creador, es correcto que lo hagamos, ¿no? Es correcto que podamos seguir con tradiciones, pero ya a manera consciente nosotros aprobar que lo que estamos haciendo es bíblico. Entonces, también quisiera recordarles el versículo de Deuteronomio, capítulo 6, versículos 6 a 7, Deuteronomio 6, versículos 6 a 7, que dice, y estas palabras que te mando yo estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos. Vean el amor que tiene Dios para con los pequeños, ¿no? Se las repetirás a tus hijos. Estas palabras que yo te doy. Y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes. Si hay una voluntad de Dios para con los padres, es que le hablemos a nuestros hijos acerca de las palabras que Él da, ¿verdad? Que hablemos de sus palabras. Sin embargo, hoy en día, parte de la motivación que hay para poner un árbol de Navidad son los niños. Decimos, es que los niños
Es bonito que crezcan viendo el árbol, es bonito que crezcan recibiendo regalos, viene Santa Claus, vienen los Reyes Magos, además es un árbol que adorna la casa, y es que, ¿cómo quitarles eso, esa bendición de que puedan crecer desde pequeñitos con regalos, ¿verdad? Eh, Aquí la palabra de Dios es muy clara. ¿Cuál es la voluntad de Dios para con nuestros hijos? Que hablemos su palabra, ¿verdad? Si algo hemos de enseñarles, más allá del árbol, es su palabra, ¿verdad? Entonces, no confundir la voluntad de Dios con una práctica del mundo, con una práctica de pueblos del mundo, o digamos prácticas mundanas, ¿verdad? Si algo beneficia a los chicos, no es ser engañados, no es ser confundidos, porque en realidad eso produce confusión. A ver, es Santa Claus, a ver, los Reyes Magos me van a traer regalos, a ver, el árbol de Navidad, ¿qué representa? ¿Dónde dice Dios que lo pongamos? Crea confusión en nuestros hijos, ¿verdad? Y lo importante es que crezcan en fe, con convicción. Así es de que, bueno, pues primera reflexión, esa no es la voluntad de Dios. Por otro lado, Éxodo, capítulo 20, versículos 3 a 5. Éxodo, capítulo 20, versículos 3 a 5. Una parte de la ley dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y ojo con lo que sigue, hermanos, dice, no te harás imagen, no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra. Pregunto, ¿un árbol tiene semejanza de algo que está en la tierra? ¿Un árbol artificial? Sí, ¿verdad? Es una semejanza de un árbol natural, incluso hasta natural los ponemos, ¿verdad? Ni abajo en la tierra, ni en las aguas, ni debajo de la tierra, ni te inclinarás a ellas, ni las honrarás. Entonces, esta es una prohibición. Dice, no te harás imagen, ni ninguna semejante. Es una prohibición hacer imágenes. Así es de que, bueno, pues a la hora de que hagamos una imagen en nuestra casa, de lo que sea, ¿verdad? Hay que ver que hay un mandato que nos prohíbe hacer, ¿no? Y ahí tenemos un árbol, ¿verdad? Un árbol. Como decía Jesucristo, aquel que tenga oídos, que oiga, ¿verdad? Lo que el Espíritu dice a las iglesias. Entonces, aquí se nos está diciendo que no debemos hacer ninguna semejanza con nada que esté en la tierra. Es una prohibición directa. Así es de que, bueno, pues esto como primera reflexión, como primera luz, pero veamos un poquito más. ¿Cómo es la verdadera adoración? ¿Y cómo se ofrenda a Dios de acuerdo a su voluntad? Porque lo de menos es agradarnos a nosotros, ¿no? Podemos decir, pero es que a mí me gusta, a mí me agrada, a mí me hace sentir bien ver mi casa bonita, pero hay que ver si eso contraviene la voluntad de Dios. Pues muy bien, veamos cómo es una verdadera ofrenda a Dios. ¿Podemos meter nuestros deseos? ¿Se puede ofrendar con el corazón? Sí, ¿verdad? Yo pienso que sí, pero fundamentalmente con la verdad, con su palabra de Dios. Veamos qué dice Jeremías 17, versículos 9 y 10. Jeremías 17, versículos 9 y 10. Dice, engañoso es el corazón, más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo Jehová que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Entonces nos está diciendo que el corazón es engañoso, ¿verdad? No porque nosotros sentamos un deseo, significa que eso es correcto. Aquí dice que el corazón es engañoso, es perverso, y nosotros no podemos confiar en nuestro corazón, sino tenemos que tener un entendimiento arraigado en su palabra, arraigado en su voluntad, no en nuestros deseos egoístas para complacernos a nosotros mismos.
Y eso se relaciona también con la música que escuchamos, con lo que vemos en la televisión. O sea, podemos darnos gustos, pero no necesariamente es la voluntad de Dios. Y en lo que hagamos, tiene que ver si esto es conforme a su voluntad, ¿verdad? Así es de que esa va a ser una práctica que nos va a llevar a tener una vida fructífera, bendecida, el ofrendar, pero de acuerdo a una dependencia que podamos tener con nuestro Creador, ¿no? Depender de la guía, depender de su dirección, depender de su voluntad, ser sumisos hacia su voluntad, ser obedientes hacia su voluntad. Así es de que un corazón amante, enamorado, se vale, pero siempre y cuando pues tengamos esta parte, ¿verdad? Que sea conforme a su voluntad. Debemos amar su voluntad. Entonces, este principio de no dejarnos llevar, ¿verdad? Por el engaño de nuestro corazón, sino estar sobre todo, primeramente, con el entendimiento, sabiendo que las cosas le agradan al Señor. ¿Podemos añadir a nuestra fe costumbres y tradiciones del mundo? ¿Se podrá añadir a la fe esto? Vamos a ver qué dice Apocalipsis 22, 18 y 19, un mandato muy fuerte. Apocalipsis capítulo 22, 18 y 19. Yo testifico a todo aquel que oye estas palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Añadir, añadir. Si nosotros agregamos a la palabra de Dios, aquí está diciendo qué va a pasar. Si alguno quitare de las palabras de este libro de la profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida. Ya no estaremos en el libro de la vida. Y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Entonces, no podemos añadir, tampoco podemos quitar, ¿verdad? Y por ejemplo, lo podemos ver en el Talmud de los judíos. El Talmud es una serie de comentarios que hacen teólogos, que hacen rabinos, que hacen estudiosos y agregan de acuerdo a su entendimiento, mandatos que no están escritos en la Torah, que no están escritos en la ley, ¿no? Nosotros tampoco podemos agregarle ahora que es que le agrada a Dios que pongamos el árbol, es que le agrada a Dios que pongamos la estrella de David arriba, hay que ponerle regalos al árbol, hay que ponerle decoraciones al árbol, porque es para Dios, es para agradar a Dios. Estamos agregando, estamos añadiendo, estamos sumándole cosas que no están escritas y aquí el texto bíblico es muy puntual en decir, cuidado con añadir, cuidado con quitar. Las sectas y las religiones del mundo paganas se han hecho por añadidos y por quitarle la palabra de Dios al libro, ¿verdad? A su Biblia. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos en ser respetuosos puntualmente con su voluntad. No añadir, no quitar, hermanos. Esa no es su voluntad. ¿Cómo es la adoración que le gusta a Dios? Dios es un ser espiritual y debemos nosotros adorarle en espíritu. Vamos a ver qué dice Juan capítulo 4, versículos 23 y 24. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu. Adorar en espíritu. Y en verdad habla de dos elementos, en espíritu, en el corazón, en el alma, y en la verdad. ¿Y cuál es la verdad? Su palabra. ¿Correcto, hermanos? Esa combinación, en espíritu, en nuestro corazón amarle, y en la verdad del entendimiento correcto a su palabra. Porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Dios es espíritu. Y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Entonces, no es una adoración externa lo que busca el Señor, sino busca nuestro corazón, busca una adoración espiritual, ¿verdad? Y que esté basado en su palabra, que esté basado en su verdad.
Así es de que va más allá de formas externas de adoración. No es un árbol lo que va a agradarle a Dios, sino en nuestro corazón, como veíamos al principio, ¿verdad? Que seamos como árbol plantado que da fruto. Nosotros ser ese árbol que dé fruto. Y ese tipo de adoradores es los que busca el Señor en su palabra, ¿verdad? Pongamos ejemplos, veamos ejemplos de adoradores que fueron aceptados en su ofrenda y que fueron rechazados. Recordemos a Caín y a Abel. ¿Por qué fue aceptada la ofrenda de Abel? ¿Por qué fue rechazada la de Caín? Recordemos la cita bíblica en Génesis 4, capítulos 3 a 5. Dice, y aconteció andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Fundamentalmente, Abel tenía conocimiento de qué era lo que le agradaba a Dios, ¿verdad? Y él con fe y con obediencia a su palabra, le dio la ofrenda, una ofrenda aceptable, no solo debido a que era un animal o porque era lo mejor que tenía, de lo mejor de los animales que tenía, ni siquiera porque estaba con un corazón lleno de celo, de cuidado por Dios. ¿Qué es lo que más agradó a Dios en eso? Pues su obediencia, que fue totalmente obediente a los preceptos, ¿verdad? Con los que Dios le había revelado. Su obediencia fue precisa y fue lo que le agradó de Abel. ¿Qué fue lo que no le agradó de Caín? Bueno, pues justamente eso, que no fue obediente. Realmente Caín reveló falta de humildad, ¿verdad? Decir, no, yo sé lo que le agrada, yo sé lo que le puedo dar. Faltó en humildad, faltó en obediencia. Su actitud fue errada, con una falta de rectitud hacia los preceptos de Dios, fue rebelde, fue desobediente, desdeñó la guía de las instrucciones divinas y trajo simplemente lo que él quiso. Lo que se le ocurrió de su cosecha, él trajo. Parece fácil, ¿no? Decir, oye, pero pues si yo le quise dar un regalo, a ver, ¿ese agrado se te pidió? ¿Esa ofrenda se te pidió? ¿Era la manera? ¿Eran las instrucciones de Dios? Ahí, hermanos, cuidado, no podamos hacer lo mismo que él hizo, ¿no? Equivocar una ofrenda porque vean lo que hacemos. Le agrada a él que seamos obedientes a sus ordenanzas, a sus preceptos, a sus estatutos, ¿no? Eso es lo que a él le agrada, más que nosotros nos dejamos llevar por nuestro corazón, ¿verdad? Entenebrecido, y que pensemos en lo que queramos ofrecerle más allá de lo que él pide. Otro ejemplo en las Escrituras acerca de una ofrenda que fue rechazada. Recordemos Levítico, capítulo 10, versículos 1 a 3. Levítico 10, capítulos 1 a 3. Cuando los hijos de Aarón ofrecen fuego extraño. Vamos a ver qué es lo que pasó con Nadab y Abiú. Dice, Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño, que él nunca les mandó. Y salió fuego de delante de Jehová y los quemó. Y murieron delante de Jehová. Entonces dijo Moisés a Aarón, eso es lo que habló Jehová diciendo, en los que a mí se acercan me santificaré, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y Aarón
cayó. Habían muerto sus hijos, eran sacerdotes, pero ofrecieron algo extraño, algo que no se les había pedido, algo que nunca se les había mandado. No era conforme a las instrucciones divinas y tuvo las consecuencias más graves que hay, la muerte, ¿verdad? Física en ese momento, de manera inmediata. Así es de que es la obediencia precisa, la correcta adoración a Dios. Él exige, y Él es soberano, Él exige que lo adoremos según sus términos, no según nuestras invenciones, hermano. No sé si esté quedando claro, pero tenemos dos referentes, tenemos dos partes de la Biblia que ejemplifican muy bien lo que pasa cuando agregamos, cuando ofrecemos fuego extraño, ¿verdad? Cuando hacemos lo que Dios no nos ha pedido. Hay consecuencias. La obediencia es lo más importante. Él sabe por qué, y ahorita vamos a tratar de ver por qué le desagrada el árbol, precisamente el árbol, porque dicen no, árboles, no, y es puntual en decir, vamos a entender un poquito más, pero aquí tenemos dos testimonios. Cada parte de la Biblia es útil para nuestra enseñanza, para nuestra instrucción, y tenemos ya dos lugares de la Biblia que nos dan luz acerca de la voluntad y de cómo ofrendar y cómo no ofrendar al Señor. ¿Vamos bien, hermanos? ¿Sí? Muy bien. Vamos a estudiar ahora un poquito más acerca de los preceptos bíblicos para tener luz sobre la voluntad de Dios en cuanto a los árboles y también en cuanto al uso pagano o de los pueblos paganos que le daban al árbol. Vamos a ver Deuteronomio 12:2. Deuteronomio 12:2. Dice: destruiréis enteramente todos los lugares donde las naciones que vosotros heredáis sirvieron a sus dioses, sobre montes altos, sobre los collados y debajo de todo árbol frondoso. Aquí nos está diciendo que en árboles frondosos se sirvieron a otros dioses, ¿no? Y él, como a otros dioses se les sirvió debajo de árboles, él dice árboles. No, vamos a verlo más adelante. Le recuerda este tipo de imágenes, ¿verdad? En donde los pueblos paganos ofrendaban a sus dioses paganos debajo de árboles. Primera de Reyes 14, 22, 23. Y Judá, el pueblo de Judá, hizo lo malo ante los ojos de Jehová y le enojaron más que todo lo que sus padres habían hecho en sus pecados que cometieron. Vean por qué les enojó más. Porque ellos también se edificaron lugares altos, estatuas e imágenes de acera en todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso. Se enojó más con Judá porque hizo peor que sus padres y aclara que fue. Edificaron lugares altos, estatuas, imágenes de acera en todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso. Otro versículo. Recordemos que los judíos no tenían negritas, no tenían subrayados, no tenían colores diferentes. Para sus textos, lo que hacían era repetir, 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 repetir una instrucción en diferentes lugares de la Biblia para resaltarlo, ¿no? Vamos a ver otra tercera cita que nos remarca otra vez la voluntad de Dios en cuanto a árboles. Segunda de Reyes 16, 3, 4. Dice, hablando del rey Acaz, dice, antes anduvo en el camino de los reyes de Israel, que hacían lo malo delante de Dios, los reyes de Israel. Y aún hizo pasar por fuego a su hijo, según las prácticas abominables de las naciones que Jehová echó de delante de los hijos de Israel. Asimismo, sacrificó y quemó incienso en lugares altos y sobre los collados y debajo de todo árbol frondoso. Otra vez está haciendo sacrificios. Acaz, el rey Acaz,
debajo de quemando incienso y haciendo ofrendas y usando el árbol, ¿verdad? Debajo de todo árbol frondoso. Muy bien, continuemos con esta lectura de los textos que nos hablan acerca de la voluntad de Dios. Jeremías 3:13. Ahora veamos Jeremías 3:13. Reconoce pues tu maldad, porque contra Jehová tu Dios has prevaricado y fornicaste con los extraños debajo de todo árbol frondoso y no oíste mi voz, dice Jehová. Así como lo leemos, la Biblia generalmente es textual, hermanos. Para leer las escrituras, uno tiene que entender lo que está escrito, a menos que sean libros poéticos, ¿verdad? Libros alegóricos, como Cantar de los Cantares, pero en general, la palabra de Dios es lo que dice. Y aquí habla de que fornicaste con los extraños, con otros pueblos extraños, no casado o casada con tu pueblo, con tu esposo, sino dice, fornicaste con los extraños, debajo de todo árbol frondoso, ¿verdad? Entonces es abominación lo que se han hecho en los árboles al Señor. Veamos Isaías 57:5. Isaías 57:5. Que os enfervorizáis, se le pone mucho fervor, con los ídolos debajo de todo árbol frondoso. ¿Sí ven otra vez? Que sacrificáis los hijos en los valles debajo de los peñascos. Entonces pone ídolos ahora debajo de árboles frondosos. Otra vez haciendo mal por medio de árboles. ¿Sí? Dice que ponen fervor. Dice ahí que os enfervorizáis. Aplican fervor, ¿verdad? Con los ídolos debajo de todo árbol frondoso. Bueno, otra vez haciendo lo malo delante de los ojos de Dios en los árboles. Dice Deuteronomio, ahora veamos uno más, Deuteronomio 16, versículos 21 y 22. No plantarás ningún árbol para acera cerca del altar de Jehová tu Dios, ni tú te habrás hecho, ni te levantarás estatua, lo cual aborrece Jehová tu Dios. Otra vez, árboles que se ofrecen a un Dios, ¿verdad? Ahora un Dios acera. Entonces él sabe que los árboles son ofrecimientos para dioses, ¿verdad? Ahí hacen sus tributos, hacen altares y eso no le agrada a Dios. Bueno, pues ya vimos que una vez y otra 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 vez nos dice cuidado con los árboles, ¿no? No sé si lo vean. Entonces, las prácticas paganas nos muestran su adopción de cómo hacían altares, hacían ofrendas a sus dioses para sus deidades falsas. Y la literatura nos habla, ¿verdad?, de que esto era algo pagano y que era abominable. Así de que nosotros debemos de purificar la adoración, hacerla pura, ¿verdad? Hacerla realmente conforme a su voluntad. A través de árboles como un instrumento de adoración no es correcto. El árbol ha sido un instrumento de adoración utilizado por pueblos paganos y debemos de tener cuidado de no imitar esas prácticas paganas. Recuerden que un poco de levadura leuda toda la masa, ¿verdad? Si un poquito le añadimos, echamos a perder toda la adoración, todo el tributo que le agrada a Dios. Tengamos mucho cuidado con estas cosas añadidas que a lo largo de los años la iglesia tradicional ha adoptado y aún nosotros como cristianos hemos adoptado, ¿no? Quizás dentro de los hogares de algunos de nosotros y hogares cristianos hay un árbol, incluso en las iglesias, Pero yo quisiera encontrar un versículo que diera esa indicación, que dijera, pondrás el árbol en tu casa, ¿verdad? Pondrás un árbol o en la iglesia. Así es de que ahora viene un versículo, una cita que nos invita a no seguir costumbres paganas. Veamos Jeremías capítulo 10, versículo 3 a 5. Dice así,
Porque las costumbres de los pueblos son vanidad, vano, no sirve, ¿verdad? Es en vano que hagan esto, es vanidad. Porque leño del bosque cortaron, leño del bosque cortaron. Obra de manos de artífice con buril. El buril sirve como para, es un instrumento metálico que sirve para labrar, para afilar, en fin, un trabajo de artesanos. Con plata y oro lo adornan. ¿Han visto las esferas de plata y de oro? Bueno, que simulan plata y oro. Bueno, pues aquí es algo muy similar. Con plata y oro lo adornan, con clavos y martillo lo afirman para que no se muevan. Derechos están como palmera y no hablan, son llevados porque no pueden andar. No tengáis temor de ellos, porque ni pueden hacer mal, ni para hacer bien tienen poder. Bueno, pues muy bien, así es de que nos habla acerca de cómo los árboles han sido utilizados, ¿verdad? Por los pueblos paganos. Así es de que nos invita otra vez, una vez más, a no seguir las costumbres paganas. Dice, porque las costumbres de los pueblos son vanidad. Es un mensaje claro a no seguir costumbres paganas, no porque lo haga muchos católicos, lo hagan muchos cristianos, eh, incluso los judíos, ¿verdad? También tienen su forma en estas fechas, también de hacer cosas extrabíblicas, que ya a lo mejor habrá oportunidad de ir platicando un poquito más adelante, pero bueno, sino ser cristocéntricos o teocéntricos, centrarnos en Él y en su voluntad. ¿Sí? Muy bien, veamos qué es la verdadera adoración, cuál es el verdadero sacrificio y la ofrenda que sí agrada a Dios. Veamos Juan 8:12. Juan 8:12. Dice, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Realmente la luz es su palabra, no tanto las lucecitas artificiales que ponemos en el árbol, ¿verdad? La luz es su palabra. Quizás sea mucho más agradable poner en el centro de la casa pues una Biblia con su palabra, porque eso sí es la luz de nuestras vidas. Y Él dice, yo soy la luz, ¿verdad? Entonces somos iluminados por su palabra. Salimos de la oscuridad a la luz a través de su palabra, no a través de las lucecitas que ponemos. Quizás si ponemos eso como para ofrendarle a Él, es que representa la luz de Dios. A ver, no confundamos, ¿no? La luz es su palabra, es Él. ¿Qué es lo que está pasando? Ignorancia de las escrituras. Todos los que hagamos eso significa que no hemos leído correctamente su palabra. Si no, veamos qué dice Oseas 4:6. Oseas 4:6. Y recordemos lo que le pasó a los hijos de Aarón, lo que le pasó a Caín. Dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Entonces, aquí habla acerca de esa falta de conocimiento y falta de tomar con seriedad la palabra de Dios, ¿verdad? ¿Qué es lo que le agrada a Dios? Escuchemos, aquí si queremos ofrendar al Señor, veamos lo que le agrada. Salmo 51:17. Salmo 51:17. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Amén. Nos está diciendo que si queremos ofrendar a Dios, no es con un árbol de Navidad, no es con ponerle esferas, luces, regalos. Si queremos ofrendar a Dios, vean lo que no rechaza. Dice, un corazón contrito y humillado. Nosotros mismos somos la ofrenda
a Él, como lo veíamos desde el principio, ¿no? Como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da siempre fruto a su tiempo, ¿verdad? Entonces, esta parte de nosotros ser la ofrenda a Dios es lo importante. Ser nosotros, no un árbol. Es una ofrenda espiritual interna más que externa. Veamos otro texto, Salmos 40, versículos 6 y 8. Sacrificio y ofrenda no te agrada. Sí estamos uniendo todo, hermanos, estamos comprendiendo. Sacrificio y ofrenda no te agrada. Has abierto mis oídos, holocausto y expiación no has demandado. Entonces dije, he aquí vengo en el rollo del libro que está escrito de mí. Hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Bueno, pues aquí David nos habla, ¿verdad?, de que cómo él tiene grabado en sí, en él mismo, la voluntad de Dios, y que viene a ofrendar, viene a dar, a hacer su voluntad que está en su corazón. Él está ofreciéndole a Dios, a él mismo, el seguimiento de su voluntad. Así es de que ese es el tipo de ofrenda. Si queremos realmente, si amamos a Dios, si queremos ofrendar y recordarlo y tenerlo presente en nuestras casas, en nuestras vidas, en nuestras familias, esa es la manera correcta, la manera bíblica de ofrendar a Dios, ¿verdad? No es una ofrenda externa. Somos nosotros mismos en obediencia, en arrepentimiento, en humillación, ¿verdad? Reconocimiento que Él es el Señor. Y pues bueno, amados hermanos, ya concluyendo con este tema, se nos invita a no mezclar. Hay algo que se llama sincretismo religioso, cuando dos o más creencias de diferentes prácticas se mezclan, se unifican, se unen, se amalgaman, se llama sincretismo. Nosotros no podemos adoptar prácticas paganas, sino a Él, la belleza que tiene el Señor es su santidad, es su pureza. La belleza de una persona es igual, ¿no? No es tanto lo que sea por fuera, sino cómo es la persona de bella por dentro, tiene que ver con su santidad. Bueno, la belleza de nuestro Señor es su santidad. Y hay que digamos, adorarlo en su santidad, en lo que a Él le agrada, sin adulterar, sin mezclar, sin ese sincretismo que nos lleva a prácticas paganas, en donde estamos mezclando su voluntad con la voluntad de otros dioses, con D minúscula, de pueblos paganos. Tengamos cuidado de no mezclar la voluntad de Dios, seamos bíblicos, cristocéntricos, teocéntricos, que lo que hagamos, como dijimos en un principio, nuestra conciencia nos diga que es correcto, con base al entendimiento, con base a su verdad, no conforme a nuestros deseos egoístas o pensamientos, sino conforme a su voluntad, que seamos adoradores en espíritu y en verdad, en la verdad de su palabra, no con nuestras invenciones. Esa es la verdadera adoración. Así es de que el árbol de Navidad podrá ser un elemento muy bonito. Pues sí, está bonito las luces, están bonitos los colores, está muy bien, pero no es la voluntad de Dios, no es agradable a Él. Ya vimos cuál es la ofrenda correcta que Él quiere. Tenemos que ir más allá de lo pagano y no ir más allá de su palabra, no volar por encima de su palabra, ¿verdad? No añadirle a su palabra, sino realmente buscar que la adoración sea conforme a su voluntad, amalgándonos a Él y no amalgándonos al mundo, uniéndonos a su voluntad con un buen entendimiento y separándonos del resto de las prácticas paganas para agradarle a Él en todo, porque finalmente ese es el propósito, ¿no? El propósito no es adorarnos a nosotros, no es agradarnos a nosotros, y no es agradarle a Él. Y bueno, esto también que nos sirva de reflexión, hermanos, con la música, con lo que vemos, con lo que leemos.
porque muchas veces ese sincretismo en nuestra fe se ve también en la música que ya adoptamos los cristianos, en el tipo de entretenimiento que vemos nosotros como cristianos, ¿verdad? Nos estamos paganizando. En vez de crecer en su voluntad y en su conocimiento y en obediencia, nos paganizamos. Bueno, pues hermanos, esto ha sido el estudio del día de hoy y pues quisiera invitarles a que me acompañaran ahora.